Bienvenido, Virgo, a tu lectura donde vamos a ver las energías para ti en este momento. Y mi nombre es Marisa, Virgo, te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Te invito, Virgo, pues a que te quedes hasta el final. Decirte pues que aquí vas a estar encontrando mensajes que puedan ser importantes para ti en este momento de tu vida, Virgo. Si ha llegado esta lectura ahora, para ti es porque es importante. Aquí, Virgo, te sale la dama, ¿vale? Y te está diciendo que pronto vas a recibir una invitación de alguien especial para ti, alguien importante. Para algunos vas a estar también conociendo a una persona a través de una amistad. Te dice, estate atento a esos señales, van a ser importantes para ti, sobre todo en el amor. Para algunos de vosotros me viene, Virgo, que vais a estar haciendo o realizando un cambio y va a venir a través de una persona, ¿vale? Que aquí te estaré diciendo una energía femenina, pero puede ser, como ya te digo, masculina también, pero es una energía muy femenina. Virgo, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento. ¿Qué te quieren mostrar? Vale, aquí los oráculos. ¿Qué energía quieren mostrar para Virgo? Y bueno, te sale la carta de la primavera, muy bonita carta. Te dice, Virgo, aquí va a haber un cambio, un renacer en tu vida. Pronto se está aproximando a que vivas una experiencia distinta de las que vienes viviendo. Sobre todo esto tiene que ver con intercambios con otras personas, con vínculos, relaciones. Va a haber un cambio. Te dice, viene un antes y un después. Veo un florecer, ¿vale? También te vas a estar sintiendo con una energía renovada, una energía más juvenil para algunos o para algunas. Vamos a ver, Virgo, qué otro mensaje te quiere mostrar aquí tus guías a través del oráculo de Nostradamus. Bueno, te he tenido que sacar dos cartas, se han querido dar la vuelta. Aquí te dice, Virgo, cambios. Pendiente de los cambios, que estés pendiente de ellos, porque pronto se van a estar dando cambios en tu vida que van a ser trascendentales y van a ser importantes. También para algunos vais a tener que ajustaros vuestra vida como la veníais llevando hasta ahora a esos cambios que van a estar dándose. Te dice que te van a estar beneficiando y te sale también la carta de la armonía. Mira, esos cambios te van a estar trayendo armonía. Viene una etapa de felicidad, como te decía, de florecimiento, y esos cambios que se avecinan van a ser muy positivos para ti. Virgo, tu animal de poder que te va a estar acompañando, esa energía que te va a estar favoreciendo. Vamos a ver qué animal te quiere estar acompañando en este momento de tu vida. Bueno, te sale aquí ciervo blanco, el ciervo blanco, y te dice protector. La protección, ¿vale? Es un animal que te va a estar dando protección. Te dice, eres un alma antigua. La naturaleza es tu mejor amiga. Usa tu intuición para llevarte a donde quieres ir. Despierta la poderosa fuerza dentro de ti. Estás destinado a crear bendiciones con tu magia. Tienes una fuerza interior, ¿vale? Una capacidad para salir adelante y sobre todo te dice, siéntete con seguridad porque vas a estar siendo protegido o protegida por esta energía. Virgo, vamos a ver ahora sí los mensajes del tarot para ti en este momento, de los arcanos que te quieren mostrar, que sea importante que tú sepas en este momento de tu vida, Virgo. Recuerda, esta es una lectura atemporal. Quédate lo que conecte contigo, lo que más conecte, porque eso es el mensaje para ti. Virgo, vamos a empezar tu lectura viendo con el tarot cómo va a estar tu energía, cómo te vienes sintiendo, ¿vale? En este momento de tu vida. Te dicen aquí que vienes de una etapa de nuevos comienzos, cambios que se han estado dando. También estás pendiente de comunicaciones, de que algo nuevo se dé. Te dice también que vienes
aquí veo que aunque tienes fe, sientes que las cosas están bien, pero dentro de ti es como que le esté dando vueltas a ciertas situaciones y tengas dudas. Te dicen también, hay terceras personas a tu alrededor que te pueden estar generando estas dudas, que tú tengas miedos a ciertos cambios, a ciertos comienzos, a hacer algo distinto, algo que más bien conecta contigo, con tu alma. Te dicen, Virgo, no te dejes llevar por terceras personas, porque aquí veo personas a tu alrededor que lo que buscan es hacer daño, ¿vale? Te dicen también que puedas, para algunos que venís viviendo te vas a dar cuenta, mira, antes de continuar, te vas a dar cuenta de ciertas cosas y vas a empezar a tener las cosas más claras y a poner límites. Tomas una decisión finalmente con respecto a este nuevo comienzo, eso que quieres iniciar, y dejas aquí de lado a esas terceras personas que venían entrometiéndose, Virgo, y más bien te estaban causando a ti un bloqueo. Sí que te dicen también, como te decía, momento de confiar, momento de abrirte porque hay cambios que vas a estar viviendo. Virgo, en cuanto a la familia, ¿cómo se presenta? Aquí te dicen que vas a estar tomándote las cosas con calma. Aquí veo personas de tu alrededor, familia, que van a estar un poquito a la defensiva. Te dicen también que se van a dar cambios, ¿vale? Se dan cambios y te veo aquí haciendo cosas nuevas, queriendo hacer algo distinto. Te dicen también que hay viajes, hay personas que van a estar acercándose, o propuestas de viajes o propuestas para hacer algo distinto. Te veo que lo vas a estar analizando. Virgo, en las relaciones sociales, aquí te dicen pues que te veo más bien de una energía positiva y vas a estar poniendo de tu parte. Hay personas que aparecen, ¿vale? En tu vida, vínculos que te vas a sentir en armonía con estas personas. Aquí también alguien va a estar dándote buenos consejos, hay apoyo, ¿vale? De las amistades, hay algún tipo de proyecto que se puede estar empezando a gestar con alguien. Aquí veo que vas a tener una oportunidad positiva. Virgo, los que estáis sin empleo en este momento, la energía cómo va a estar para vosotros. Te dicen que cierras una etapa, estate pendiente de comunicaciones y de llamadas. También para algunos se puede estar avecinando un viaje a larga distancia, te dice que va a ser positivo. Algo que tú esperabas se da por fin, se concreta y te veo trabajando. Te veo con empleo muy pronto. Virgo, que estáis con empleo, ¿cómo está la situación en vuestra área laboral? Mucho trabajo, te dicen que vienes, vas a estar muy centrado en el trabajo, también que te centres, ¿vale? Porque aquí veo que podamos estar por dentro como con un sentimiento de pérdida, un poquito ahí melancólicos y nos pueden estar afectando, interfiriendo más bien las emociones un poco en el área laboral. Pero te veo que finalmente dejas atrás esa situación. Esto tiene que ver por un vínculo familiar, alguien que tenías aprecio que ha podido marcharse, ¿vale? O ha habido un cambio ahí. Y bueno, pues vamos a estar un poquito así, perdonad el ruido, vamos a estar con esas energías. Pero te veo que aquí viene una etapa más bien positiva, donde te vas a sentir feliz. Puede que tomes unos días también de descanso, muy pronto. Virgo, los que estáis con negocio propio, vamos a estar empezando a tomar conciencia y viendo qué mejorar en el negocio. Te veo también que aquí vas a esestar compartiendo con la familia, si tienes empleados o hay más personas contigo, vamos a estar viendo aquí que el negocio, pues si había una dificultad, más bien veo una mejora. Veo reuniones, veo felicidad, te vas a sentir bien. También si has estado como malito o malita, ¿vale? Como que se te va a dar la bienvenida y veo aquí mucho apoyo.
es como que te reincorporas de nuevo, pero veo mucho apoyo por parte de otras personas en cuanto al negocio. También hay una mejora, hay ofrecimientos aquí y hay apoyo y ayuda. Veo que vamos a estar buscando el equilibrio y vamos a estar viviendo una etapa positiva en cuanto al negocio. En el amor, los que estáis solteros o solteras, bueno, aquí te dice que te ilusionas, pero vas a estar viviendo cambios importantes. Hay alguien que ha podido aparecer en tu vida nuevo o nueva, pero ha habido un cambio en la situación de repente. Te dice que va a haber una posibilidad para solucionar algo que teníamos pendientes. Sí que te dicen, ojo, te puedes llevar una decepción. mm, con aquí en cuanto al tema sentimental, ¿vale? No es malo, pero vamos a aclarar aquí. Más bien veo que hay una oportunidad para iniciar un bonito romance, pero te dicen que eso que tú esperas a lo mejor es de otra forma. Tú esperas una cosa y esta persona te pueda estar demostrando otra. Te dice que sientas que tienes aquí, mira, puede que se dé la oportunidad, pero no puedas asistir, no puedas tener ese encuentro con esta persona por temas de la familia y tengas que hacer sacrificios y aquí algún tipo de malentendido. Finalmente esto se va a estar aclarando. Te dice que pongas de tu parte para aclarar esa situación, no lo dejes estar, porque se va a aclarar, ¿vale? Se va a estar aclarando y finalmente pues aquí puede haber, como te decía, un bonito romance. Virgo, los que estáis en una relación más estable de pareja, bueno, aquí veo que acabamos dándonos mucha competencia, ¿vale? Virgo, como con la pareja, te dice buscar el equilibrio, pon de tu parte, pon fuerza de voluntad, no te dejes llevar por los malos entendidos que puedes tener en el hogar. Te dice porque cada uno como que tiene no queréis ceder, ¿vale? Cada uno tiene como la forma de ser su forma de ser, y hay aquí que buscar un equilibrio. Te dice que puede acabar esto en peleas, en discusiones, ¿vale? Aquí como te sale 5 de bastos, conflictos, enfrentamientos. Te dice buscar ese equilibrio para no llegar a este tipo de situación. Hay que poner mucha fuerza de dentro de ambas partes. También para un grupo de vosotros me estaría hablando de tema de divorcio, que estabais a la espera de papeles o que vais a estar aclarando aquí una situación, pero esto puede llevar conflictos, enfrentamientos. Te dicen que vamos a tener que buscar ahí un poco el equilibrio y un mediador. Y que para algunos, si venís queriendo casaros, te dice o vais a sentir que el vínculo es fuerte, pero hay interferencias o pueden venir interferencias porque hay asuntos legales, ¿vale? Y esto pueda causar malos entendidos después. Y también terceras personas que aquí pues se puedan estar entrometiendo. Te dice ojo, ¿vale? Con eso. Virgo, que estáis divorciados o divorciadas. Bueno, aquí te veo que sales de esta energía que vienes teniendo de estar lamentándote de altibajos con emocionales, te dice muy pendiente del pasado, le das vueltas a las cosas, te centras en el pasado, ahí estás con las emociones a flor de piel. Virgo, te dicen que se va a haber un cambio en tu vida, te vas a empezar a ver de una forma distinta o distinta, te veo una sanación, si viene aquí un acontecimiento con alguien, hay sanación, ¿vale? Te dice, hay un vínculo. Aquí veo dos cosas, Virgo, porque veo un vínculo tóxico que eso te viene generando agotamiento, que te sientes atado o atada. Esta persona quiere que las cosas se hagan de una forma, a su manera, es muy egoísta, pero te dice que finalmente va a haber aquí una mediación a través de un familiar tuyo.
y se va a estar solucionando esta situación. Malos entendidos y conflictos, ¿vale? Pero sí que veo para un grupo de vosotros que estéis en el pasado, que no salís de ahí, aquí como que os presentan a alguien o que conocéis a alguien y le vas a dar una oportunidad. Te digo, ojo, esta persona viene con muchas ganas de fiesta, Virgo. Te dice la fuerza, ¿vale? Ojo, porque aquí vais a estar teniendo un encuentro muy eh, con mucho fuego. Te dice aquí, ya te digo, un vínculo que se muy rápido conectas con esta persona, muy rápido congeniáis. Aquí te sale la fuerza, el sol y el mago. Muy buena combinación porque te dicen que se van a aclarar las cosas muy rápido entre tú y esta persona y lo vais a tener claro. Aquí veo que vais a tener un romance muy picante. Virgo, ahí te lo dejo. Los que estáis en temas de estudios, aquí te dicen que bueno, vas a estar recogiendo lo que estás sembrando. Te dice que no te puedas, vas a sentirte aislado, aislada, te veo mucho nerviosismo, te veo que te comes mucho la cabeza, le das muchas vueltas a las cosas, te dice muy rápido, suceden cambios en tu vida o personas que se van a estar queriendo aprovechar de eso. Te dice ojo, ¿vale? Ojo, porque muy rápido se pueden estar queriendo aprovechar de tu situación y puedas después estar lamentando algún tipo de pérdida. Te dice ojo con el dinero, si tú estás estudiando fuera de tu hogar, ten cuidado con eso porque pueden haber pérdidas. También te están hablando de que no te aísles porque hay cambios, mm, no te quedes ahí dándole vueltas a los problemas, sino céntrate. Muy rápido también recibes una noticia que a lo mejor no te agrada y tiene que ver con eh, la situación de estudios. Te dice un poco poner más disciplina, ¿vale? Y no dejarnos llevar por el nerviosismo. Vamos a ver, Virgo. Ojo con el dinero, ¿vale? Los que estéis en temas de estudios, si sobre todo si es para hacer pagos de tema de estudio, puede haber ahí una pérdida y luego lo estoy lamentando. Virgo, vamos a ver los mensajes de los decanatos para ti en este momento, Virgo, de tu vida. Virgo, te quería decir, me he abierto otro canal, ¿vale? Te invito a que te pases por allí. Te lo voy a estar dejando aquí arriba en un enlace y en los comentarios. También decirte, Virgo, si esta lectura te está ayudando, pues te invito a que le des un like, la compartas, también que te suscribas si no estás suscrito al canal. Acuérdate de activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que yo suba una lectura para ti. Y Virgo, tu like me está ayudando a que siga creando contenido para este canal. Vamos a ver, Virgo, esos mensajes de los se me ha quedado en blanco, vale, de los decanatos, Virgo, perdón, porque me he quedado un poquito en blanco. Aquí empezamos con el primer decanato para ti, Virgo, y te dicen aquí las cartas. Vamos a estar encontrando ese equilibrio, también tú vas a estar buscando el equilibrio entre el dar y el recibir a los demás, temas que tienen que ver con un cambio que quieres hacer, se van a poder dar, vas a recibir buenas noticias, pero también hay un dinero que conlleva aquí un trámite de papeles, te dice que esa ayuda va a estar llegando, va a haber un cambio positivo, pon de tu parte porque hay un cambio positivo. Virgo del segundo decanato. Aquí te están diciendo, bueno, te salen unas cartas que logras sueños, materializas el éxito que venías queriendo, eso que venías idealizando, ¿vale? En tu mente, eso que venías ya hace tiempo queriendo conseguir, se va a estar materializando, veo sentimientos de mucha felicidad, vas a estar compartiendo con la familia, te vas a sentir
como que vamos a estar muy contentos, muy felices, ¿vale? No te va a estar faltando apoyo tampoco de otras personas. Hay dinero que entra, hay un éxito que se materializa, te veo compartiendo, te veo con mucha felicidad. Virgo del tercer decanato, nuevos comienzos, personas que aparecen nuevas en tu vida con intención de romance, también proyectos que se van a estar empezando a dar, personas que te van a estar pudiendo ayudar con un proyecto, puede ser una pequeña financiación o que te ayuden a dar un paso. Hay algo que vas a estar pudiendo materializar o que vas a empezar a materializar. Hay apoyo, ¿vale? Si buscabas apoyo de algo, lo vas a estar de alguien con respecto a una situación, lo vas a estar teniendo. Un vínculo que va a estar creciendo muy rápido en el amor. Virgo, vamos a ver los mensajes del oráculo de las hadas para ti en este momento. ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? ¿Qué energías para Virgo quieres mostrar? Que sean importantes, que tú sepas ahora mismo. Recuerda, Virgo, si necesitas una consulta o una lectura más personal, encontrarás mi número, ¿vale? Te puedes poner en contacto conmigo y al 625 69 91 Virgo 94. Recuerda poner el más 034 delante, ¿vale? Virgo, el primer mensaje para ti, la verdadera belleza. Dice belleza, placer físico, sensualidad. Vamos a estar viviendo una etapa donde reconectamos con nuestro cuerpo, con nuestra esencia. Vas a empezar a cuidarte. Te dice aquí, busca la belleza, busca todo eso que te genere alegría, bienestar, sensación de felicidad. Tómate tu tiempo para conectar contigo mismo, contigo misma. Sobre todo te está diciendo de cuidarnos, ¿vale? Porque te va a estar anclando a tierra y te va a estar generando un beneficio de sentirte con mucha más vitalidad, mucha más salud. Va a ser importante. Virgo, bueno, tienes aquí una carta que te dice aquí la invitación de acor, ¿vale? Contacto, intercambio, vínculo. Y aquí te está queriendo decir esta carta. Muy pronto se acercan personas, vas a estar llamando la atención de alguien, de personas que van a querer saber de ti, van a querer contactar contigo. Pero Virgo, hay alguien aquí que viene a tu vida que va a querer todo contigo. Te dicen de un vínculo sentimental que se puede estar generando, ¿vale? Y también mucho romance, mucha atracción. Virgo, el tercer mensaje, su refugio preferido, encontrar un espacio personal propio dentro y fuera. Te están diciendo aquí, vas a estar encontrando ese espacio para ti, ese lugar. Puede ser una vivienda, puede ser que te quieras mudar o que quieras hacer un cambio en tu vida y buscar espacios para ti. Eso se va a estar manifestando muy pronto, este espacio lo vas a estar encontrando. Te dice, vas a poder meditar y hacer ciertas reflexiones como con más calma. Virgo, esto es lo que veo para ti en este momento. Gracias por estar aquí, Virgo. Recuerda suscribirte y sobre todo darle like. Ahora sí, Virgo, nos vemos en el próximo vídeo.